Bueno, buenísimo. Vamos a ir arrancando, que ya somos varios en la reunión, y así de paso no los retrasamos a ninguno de nuestros speakers. Primero que nada, muchas gracias a todos por sumarse. Desde Punto Rojo nos encanta poder llevar adelante estas iniciativas para generar espacios de capacitación, y más que nada este encuentro en el que buscamos poder relacionar SEO, que es lo que quizás nosotros tenemos un poco más de conocimiento, con otras estrategias de marketing digital que tienen muchísimo valor, y poder también traer a las personas que son las que saben en la industria sobre estos temas. Como ya sabrán, hoy vamos a estar escuchando dos charlas. Por un lado vamos a estar escuchando a Camila Teixeira, que es UX Lead para América Latina en Mercado Pago, junto con Leandro Sabater, que es UX Manager en Mercado Libre. Y por otro lado vamos a estar escuchando a Camila Escarpino, que es SEO Team Leader de Medios y Educación en Punto Rojo. No los quiero interrumpir más, sé que están acá para escucharlos a ellos, así que Cami y Lean están por ahí para comenzar. Sí. Bueno, gente, muchísimas gracias por la presencia y por el espacio. Empiezo a compartir mi pantalla. ¿Todos están viendo la pantalla? Perfecto, Cami. Vale, genial. Bueno, empezamos entonces. Nuestra charla hoy va a ser sobre UX y SEO. Entonces, ¿cómo podemos usar el UX y el SEO para potenciar sus ventas, para potenciar su sitio en la web? Estamos con Saba y Cami. Yo y Saba vamos a compartir esta primera charla y bueno, empiezo. La verdad es que está en nuestro ADN buscar información. Desde siempre es la información algo que nos encanta y también que nos ayuda a evolucionar, que nos marca como seres humanos. Y bueno, la verdad es que buscamos todo tipo de información. Creo que todos ya pasamos por esa situación de estar ahí con la idea de dormir temprano y se ves entrando a Google a buscar una información completamente aleatoria, como acá en el meme, como pone a buen olor en las revistas. Es algo que creo que todos ya pasamos por una situación así y bueno, somos curiosos por naturaleza. Así que, dada esta curiosidad, empiezo con una pregunta acá más abierta. Bueno, ¿ustedes tienen idea o imagínense cuántas visitas son hechas a Google en un mes? Dejo el espacio para que lo pongan en el chat. Por ahí, si se queda muy difícil de imaginarse, doy algunas opciones. 60 billones, 30 billones, 80 billones. ¿Cuántas visitas creen que Google recibe por ahí en un mes? Dejo un espacito para que vayan poniendo en el chat. Yo por ahí no estoy mirando el chat, así que Acá cualquier muchos nos cosa, están diciendo que avísenme. van por 80, Cami. 80 está ganando. Bueno, creo que tenemos vencedores entonces. Claramente sería el mayor número. Google recibe cerca de 80 billones de visitas en un mes. Es muchísimo tráfico, es muchísima gente entrando a buscar información. Y la verdad es que buscamos distintos tipos de información cuando entramos en Google. Podemos estar buscando hacer una compra, entonces un ítem específico, una cosa que ya sabemos exactamente lo que es, que llamamos de búsqueda navegacional. Podemos buscar una localización, una ubicación específica. Bueno, quiero ir a un restaurante cerca. Podemos buscar también información. ¿Qué año descubrieron América? O sea, hay un montón de tipos de búsqueda que se puede hacer. Y bueno, estamos básicamente hablando de intención, de necesidad. Las personas tienen una necesidad, una intención de buscar algo y van a ir al Google para sacar esta información. Entonces tiene este resultado de la búsqueda. Y la verdad es que lo que hace Google y lo que hace SEO es direccionar esta intención, hacer con que el usuario, la persona usuaria que tiene una intención, nosotros que entramos a Google a buscar algo,
encontremos un resultado que sea útil, interesante y asertivo. Y bueno, nosotros podemos tener el mejor sitio con el mejor contenido o una tienda con los mejores precios, pero si nadie lo encuentra, ¿de qué nos sirve? Nos quedamos ahí como el astronauta volando en la nada. Entonces, bueno, tenemos un objetivo. Cuando hacemos un sitio, nosotros tenemos un objetivo. Queremos algo, queremos vender, queremos dar información, queremos dar ayuda, queremos ser conocidos. Y por otro lado, las personas quieren algo, las personas tienen necesidades, quieren comprar, sacar dudas, resolver un problema, tener una información. Y bueno, SEO y UX están ahí en conjunto exactamente para linkear estos dos puntos, para hacer con que las personas puedan encontrar lo que necesitan y por ahí lo que necesitan esté en nuestro sitio. Entonces, bueno, empezamos del comienzo. Hablemos un poco sobre qué es SEO. SEO, Search Engine Optimization, entonces básicamente es la optimización de los motores de Google. Es hacer con que los robocitos de Google puedan encontrarnos y dar la mejor información a los usuarios, que esta mejor información esté en nuestro sitio. La información más asertiva según los keywords, o sea, según las palabras clave que las personas ponen en Google. Y bueno, entonces básicamente queremos que nuestro sitio sea más visible para las personas. Y por otro lado, hacer con que las respuestas para las preguntas sean encontradas con rapidez y calidad. Entonces este es el gran objetivo del SEO. Y por otro lado tenemos UX. ¿Qué es UX? Es mejorar la experiencia de uso de su site. Es hacer con que la experiencia de las personas en su sitio sea la mejor posible. Y con este objetivo de que encuentre lo que necesita, si necesita hacer una compra, que pueda hacerla de una manera rápida, sencilla, sin fricciones. Si busca un contenido, que lo pueda hacer de una manera sencilla y sin fricciones. Y bueno, ¿qué tiene SEO en este caso a ver con UX? Básicamente los motores de búsqueda de Google dan una atención especial a los sitios que mejoran su experiencia de uso para las personas, a los sitios que realmente tienen una experiencia interesante de imágenes, de carga, de tiempo de carga del contenido. Entonces, nosotros tenemos ahí y traemos 4 grandes pilares para mejorar esta experiencia de uso. Entonces tenemos el contenido, que es básicamente arquitectura de información, el copy en sí, o sea, el texto, cómo está escrito este texto, la estructura de este contenido, entonces cómo mostramos este texto. Es un bloque gigante, son bloques más chicos, y las keywords, las palabras clave, que tienen que ver con lo que los usuarios están buscando. Por otro lado, también tenemos el diseño, o sea, la UI, User Interface, que es la pantalla, el sitio en sí, cómo se ven los elementos visuales del sitio. La navegación entre pantallas, las interacciones, hasta el tiempo de carga y cómo se carga esta pantalla. Tenemos también el código, entonces la estructura del HTML, que es la estructura por detrás y las optimizaciones que necesitan ser hechas para mejorar esta experiencia de uso y todo lo que es estructura, o sea, cómo los links y URLs están estructuradas dentro de este sitio. Nosotros tenemos estos 4 pilares que hablan mucho de experiencia de uso. La verdad es que no vamos a llegar a tratar de todos ellos, pero vamos a enfocarnos en los 2 primeros, que es el contenido y el diseño, y cómo el contenido y el diseño charlan para generar una mejor experiencia. Y bueno, esto todo es sobre experiencia del usuario. SEO también es sobre la experiencia de usuario. Bueno, ahí si quieren, sigo yo. Gracias, Cami, por toda la primera parte. Buenos días primero a todos, a todas. Gracias también, Punto Rojo, por sumarnos a este espacio. Como les decía Cami, en definitiva, nosotros creemos, y no solo porque lo creemos nosotros, sino porque
es algo que está comprobado, que todo se trata al final de generar una buena experiencia, ¿no? O sea, la buena experiencia de caras a las personas que están tratando de generar algún tipo de contacto con sus sitios, plataformas o lo que sea que estén diseñando. Lo más importante es que lo puedan hacer de una forma sin fricciones, fluida, y todo eso está íntimamente relacionado con SEO, con todo lo que Cami les mostraba recién. Ahí Cami, si avanzamos una más. También creemos que, y de nuevo, no porque nosotros lo queremos, sino porque es algo que sabemos que está probado, y que es algo que tradicionalmente siempre se dice cuando hablamos de SEO, que es que el contenido es lo primero, ¿no? O sea, el contenido relevante, el contenido de calidad, útil y usable, es lo que hace, o es la base de una buena estrategia de SEO. Entonces, en base a estas dos cosas que les decíamos, y después de muchos meses de análisis, de lucubraciones y miles y miles de horas que pasamos con Cami pensando sobre el tema, creemos que una buena forma de resumirlo, en definitiva, si hablábamos de UX, si hablábamos de content y cómo eso se relaciona con SEO, es que todo se trata, al final del día, de UX content, que no es ni más ni menos que los contenidos enmarcados dentro de una dinámica de UX. En líneas muy generales, los equipos de UX suelen tener tres especialidades o tres vertientes, que son el diseño en sí mismo, el contenido y el research, ¿no? Por lo menos así están estructurados muchos equipos de UX, entre ellos los equipos de Mercado Pago y Mercado Libre, donde trabajamos con Cami. Entonces, UX Content, como les decía, es los contenidos, la especialidad del contenido pensada desde un framework de UX. Es decir, con foco en las personas, en sus objetivos y en sus necesidades. De todas maneras, tengo una mala noticia para darles, y es una mala noticia que quienes trabajamos en UX, e inclusive también en SEO, saben muy bien que muchas veces escribimos para que no nos lean. Es algo que hablamos mucho dentro de los equipos de UX, porque es una realidad, está dada, digamos, esto está dado por un comportamiento que tenemos todos a la hora de leer en pantalla, y antes de que se indignen y me pidan que me arrepienta de lo que acabo de decir, les quiero explicar por qué esto es así, por qué lo sabemos, y lo sabemos a partir de varios estudios y varios artículos que se han publicado a lo largo de los últimos 20, 30 años. Y una de las primeras cosas que les quería contar, a partir de estos aprendizajes de estudios sobre lectura en pantalla, es que cuando leemos en pantalla, lo hacemos un 20% más lento que en papel, ¿no? Es algo que está comprobado, y que tiene estrecha relación con algunas de las cosas que les voy a decir a continuación. Lo segundo que les quiero decir es que, en general, decimos que no leemos propiamente, o sea, no es, es lectura, obviamente, lo que hacemos en pantalla, pero está atravesada por comportamientos más relacionados al escaneo, es decir, a que nuestros ojos se vayan fijando de manera salteada en algunas partes de la pantalla, de lo que estamos mirando, y no que mantengamos un foco continuo a lo largo de toda la pantalla, ¿no? En general,
tendemos a saltearnos partes y a leer o a enfocarnos o a mirar, porque puede ser que no haya texto algunas veces, sino imágenes, en determinadas cosas que llaman nuestra atención, ¿no? Y lo último que les quería contar sobre esto es que o las personas tienden a leer aproximadamente el 20% del contenido de una pantalla, ¿no? Todo esto surge de un par de estudios, en realidad de muchos estudios, pero ahí abajo hay citados 2 estudios de Jacob Nielsen, que es uno de los, digamos, padres fundadores de la teoría de la usabilidad. Uno es de fines de los 90 y otro es mucho más reciente, del año pasado. El primero era un primer acercamiento a cómo las personas leíamos en ese incipiente medio que era Internet, en las pantallas. Y el otro estudio, de alguna manera, lo que trata de hacer es reafirmar o refutar algunas de las hipótesis que habían surgido en ese primer estudio 30 años después, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de esos aprendizajes y de esas hipótesis se mantienen, ¿no? A lo largo del tiempo no cambiaron demasiado, de hecho se fueron profundizando, con lo cual estos conceptos que están acá hoy en día siguen siendo válidos, ¿no? Siguen siendo relevantes. Y ahí, si quieren, para que nos metamos un poquito más digamos, del otro lado de nuestros trabajos, es decir, cómo se ve lo que nosotros hacemos después, ¿no? Esos son 2 mapas de calor que están basados en el movimiento de los ojos sobre las pantallas. El primero está atado a ese primer estudio, es del año 2000, creo, esa captura de pantalla, el de la izquierda, y el de la derecha es de 2020, si mal no recuerdo, y fíjense que el patrón que describe Nielsen en ese estudio, el patrón de lectura, es un patrón en F, porque tiende a reproducir un poco la morfología de esa letra, en la cual hay como bastante foco hacia arriba, ¿no? Como mucho foco en una primera línea, o en un primer bloque de líneas, algo de foco en un segundo bloque de líneas, y hacia abajo esa tensión empieza a ser cada vez más, más volátil, y perdemos un poco el foco de atención. Fíjense que a la derecha se da un patrón bastante similar, o sea, más calor hacia arriba, o sea, más foco hacia las primeras líneas, menos foco hacia abajo, y eso difiere diametralmente de los patrones previos de lectura, ¿no? Que eran patrones que estaban más relacionados con un comportamiento de lectura en Z, al menos en Occidente, es decir, recorrer las líneas de izquierda a derecha, y cuando termina, bajamos y hacemos lo mismo otra vez, ¿no? Esa lectura lineal y escalonada, que es la que fuimos madurando y construyendo, más que nada, digamos, los últimos 560 años, 500, 600 años, particularmente a partir de la invención de la imprenta, ¿no? Así que ese patrón cambia mucho, y fíjense lo desafiante que es generar sites y pantallas en las que lo más importante esté direccionado para que las personas puedan ir directamente a eso y se lleven lo que nosotros queremos que se lleven de ahí, y según el objetivo de esa pantalla será una venta, será un contacto, será suscribirse a una lista de emails, o será un contenido más informativo, no importa, pero resulta bastante desafiante. De hecho, si se ponen a pensar, un poco lo que nos termina pasando es esto, eso que les mostraba antes, esos 3 conceptos, probablemente los escaneamos muy rápido, y leer el 20% de esa pantalla sería algo así, ¿no? Enfocarnos en lo más importante, leer en pantalla es más lento, escaneamos, solo leemos el 20%, ¿no? Sería como un poco la traducción
un poco ficcionada, pero la traducción de qué implica este patrón de lectura que o que venimos atravesando en los últimos 30 años, y cómo eso después se refleja en un comportamiento de las personas que consumen los contenidos que nosotros creamos. Así que bueno, nada, todo esto para volver al concepto que les contábamos hace un ratito. Se trata todo, en definitiva, de UX Content y de pensar nuestros contenidos y nuestras plataformas desde una perspectiva de UX, es decir, desde una perspectiva en la que los objetivos y las necesidades de las personas que están leyendo eso que les mostramos estén siempre adelante, ¿no? Creo que el desafío más grande es ser muy críticos y muy ácidos con nosotros mismos, y challengear para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y pensar cuál es el beneficio de la otra persona sobre lo que le estoy contando, ¿no? Eso es como algo bastante importante, porque piensen todos los estímulos y todas las distracciones e interrupciones a las que todos y todas estamos Sujetos. durante el día, con lo cual tenemos que pelear, digamos, por ese granito de atención de las personas, y la mejor forma de hacerlo, insisto, es haciéndolo con contenidos que pongan siempre la experiencia de las personas por delante. Hay una buena noticia igual también, no todo es malo. La buena noticia es que Google sí nos va a leer a full, o sea, va a leer con sus bots y con, digamos, todos los crawlers, es decir, los robots que tiene para leer el contenido de todos los sitios del mundo y para poder priorizarlos. Nos va a leer, o sea, va a leer a full lo que estamos haciendo. Y para Google, el contenido esto es una frase como un lugar bastante común de SEO, se venía diciendo tradicionalmente el contenido es rey, para nosotros el contenido es rey o reina, pero bueno, se ata directamente con todo lo que les contábamos recién, ¿no? Y nos parece interesante contarles un poquito cómo trabajamos con SEO y UX en Mercado Pago, Mercado Libre, para que, nada, se lleven también algunas ideas y algunas formas de entender que este es un desafío que implica en general conocimientos de diferentes áreas. A veces tendrán equipos más grandes, más chicos, o la posibilidad de interactuar con personas de otras disciplinas. Pero bueno, nosotros en general trabajamos dentro de nuestro equipo de UX en colaboración con los equipos de SEO y con el equipo de desarrollo, porque como les contaba Cami hace un ratito, nosotros podemos escribir, diseñar y hacerlo todo siguiendo lineamientos de SEO y siguiendo, digamos, unas prácticas de UX. Después eso lo tiene que codear alguien. Y en algunos casos, no sé, es más fácil trabajar, no sé, con plantillas o con templates que muchas veces ya están optimizados para SEO. Hay muchas tiendas online que los tienen. Otras veces, nada, trabajaremos con especialistas, pero en definitiva nos parecía interesante plantear esto, ¿no? Que siempre es un trabajo que implica conocimientos salteados, ¿no? Y muchas veces está bueno poder tener la posibilidad de incorporar esos conocimientos todo lo que podamos. Esta dinámica de trabajo la pueden ver o la podemos ejemplificar, digamos, con diferentes piezas. En general, las piezas más fáciles para visualizar esta tríada, digamos, de trabajo pueden ser las landings, y tenemos diferentes tipos de landings. Hay landings de adquisición, landings más de awareness. Ahí, por ejemplo, tienen una landing de adquisición
para empezar a cobrar con código QR en Mercado Pago. Y también son súper importantes las páginas de ayuda, o sea, las FAQs tanto de Mercado Pago como Mercado Libre. A la derecha tienen un ejemplo de una FAQ de la tarjeta prepaga de Mercado Pago. Y entendimos hace ya un tiempo que no podíamos pensar en piezas que fuesen eficientes y que cumplieran el objetivo. En algún caso ese objetivo es adquisición, en otros casos el objetivo es ayudar a una persona que quiere conocer más sobre un tema, pero no iban a poder cumplir ese objetivo si no estaban optimizadas también para SEO y no se posicionaban orgánicamente en Google cuando una persona, por ejemplo, buscara, no sé, cobrar con QR o cómo cobrar con QR, o cómo usar una tarjeta prepaga, o cómo usar la tarjeta de Mercado Pago, lo que fuera. Y ahí fue cuando empezaron a surgir estas dinámicas de trabajo junto, como les decía, a los equipos de SEO y de desarrollo. Así que bueno, todo esto, lo que tratamos de hacer con Cami fue sintetizar algunos aprendizajes que nos llevamos del trabajo en ese tipo de piezas, y algunas buenas prácticas, digamos, para que se puedan llevar algunas ideas, algunos disparadores, y piensen siempre en la experiencia de las personas que están viendo lo que ustedes diseñan, lo que ustedes escriben, y que la mejor forma de que haya el famoso win-win, es decir, que ustedes cumplan con el objetivo que tienen y que las personas a su vez también lo puedan hacer, es que pongamos siempre por delante sus objetivos y sus necesidades, ¿no? de las personas, quiero decir. Y también está bueno pensar que mucho de lo que hacemos para SEO tiene un impacto en accesibilidad. La accesibilidad es un concepto, digamos, es una vertiente de la usabilidad y de la experiencia de usuarios que está vinculada directamente con preparar a los sitios, a las páginas, a las plataformas, a las apps, para que puedan ser navegadas y usadas por personas con algún tipo de discapacidad. Puede ser discapacidad visual, motriz, lo que fuera. Y mucho, como les decía, de lo que podemos hacer para optimizar nuestras páginas para los motores de búsqueda impacta directamente en cómo después una persona con un tipo de discapacidad va a poder acceder a esa página, a ese contenido, mediante un lector de pantalla o algún otro tipo de dispositivo, y lo va a poder hacer de una forma medianamente fluida, ¿no? Así que, bueno, vamos ahora a compartirles entonces algunos tips de aprendizajes. Tenemos 7, estamos arrancando con el primero. Ahí está bien. Vamos directamente, si querés, Cami, con los tips. El primero, que es como la base, no es que tengan un orden de importancia, en algunos casos quizás sí, creemos que todos son importantes y creemos que no son suficientes, eso también está bueno decirlo, no es que estos 7 tips les van a solucionar la vida en términos de SEO, pero creemos que sí son bastante importantes y son por lo menos el disparador para que después robustezcan esa estrategia de SEO, perdón, con otras cosas, ¿no? Pero bueno, este sí, el número 1, es como la base y es como una de las cosas más críticas, que es hacer un research de keywords, de palabras claves, porque eso está directamente relacionado a cómo buscan las personas lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Qué palabras usan para llegar a lo que nosotros ofrecemos? ¿Qué términos usan? ¿Cómo fue la evolución de esos términos en el último, no sé, en los últimos 12 meses o en un periodo de tiempo determinado? Ahí es súper importante que ese research, esa investigación de keywords, una vez que arroje algunas ideas, es decir, bueno, tengo estas keywords principales, yo me circunscribo a algunos de los casos que les mostrábamos antes, por ejemplo, la landing de código QR, entonces, no sé,
cobrar con código QR, son keywords que eran súper importantes en ese caso, y de hecho forman parte del header, y están incluidas también en la URL, después vamos a ver por qué eso es importante. Pero esas keywords, una vez que las identificamos, el gran desafío creo que es que estén integradas de manera fluida, ¿no? Que no sea usar las keywords porque sí, o que aparezcan de manera desarticulada con el resto del contenido, porque eso no sirve. Lo importante es que conformen una historia, y en esa historia va a haber diferentes conectores y diferentes formas de articular esas keywords con algunos sinónimos, y con otros conceptos que sean también satelitales, digamos, al tema principal, y que nos permitan construir un storytelling lo más fluido y dinámico posible. Como les decía, también usar esas keywords en la URL, en el título, y el último punto, bastante importante, es cuidar la localización de esas keywords, ¿no? Y por cuidar la localización, lo que apuntamos es a pensar cómo esas keywords podrían cambiar de un país a otro, por ejemplo, en el caso de que tengan estrategias o plataformas que tienen visitas de diferentes países, o que inclusive tienen plataformas localizadas con diferente contenido para diferentes países. Bueno, obviamente las keywords deberían estar adaptadas a ese contexto. Una forma de hacerlo, que es la captura que está ahí, es Google Trends, les permite buscar por países, por periodo de tiempo, y comparar intereses sobre temas, sobre términos a lo largo del tiempo. Así que eso es súper importante. Lo siguiente es personalizar esa URL. Está directamente atado a lo que hablábamos recién. ¿Cuál es la keyword o las dos keywords principales y cómo se pueden integrar esa URL? Piensen que si ustedes ven una URL rara, como la que está ahí, probablemente no entiendan mucho de qué se trata, y Google tampoco va a entender de qué se trata. Como les decía, Google va a leer todo lo que hagamos, y lo que haya ahí adentro va a ser difícil de descifrar, con lo cual esas URLs deberían estar construidas a partir de esas keywords o temas principales, ¿no? Acá de nuevo el ejemplo de esa landing de QR, la cual cómo cobrar y código QR aparecen de manera secuencial en esa URL integrada. El siguiente punto tiene que ver con los campos de metadata, las etiquetas. De alguna manera, nosotros, para la forma que tenemos de explicarlo o de entenderlo nosotros mismos, es que son los spoilers del contenido de esa página, tanto para Google como para las personas que van a ver ese resultado de búsqueda. Y ahí de nuevo, ¿no? Tienen que ser fluidos, tienen que estar escritos pensando en cuál es el objetivo de esa pieza o de esa página, y cuál es el objetivo de la persona que podría estar viendo ese resultado de búsqueda y le podría llegar a interesar. Hay algunas pautas así como más generales que tienen que ver con la cantidad de caracteres, hasta 60 para lo que es el metatítulo, o sea, la partecita más grande que está ahí arriba, y 150 para la descripción, que es lo que aparece abajo, y obviamente que contengan las keywords. Y ahí lo que está en pantalla, de nuevo, usamos bastante el ejemplo de la landing para poder graficar lo que les contamos. Así es como se ve estos dos atributos, digamos, de la página en los resultados de búsqueda. Después el otro punto que les quería contar, y después ya los dejo nuevamente con Cami, es optimizar las imágenes, porque esto ayuda a que, por un lado, la página cargue más rápido, es decir, y eso es un punto importante para Google, porque va a poder escanear más rápido las imágenes y va a poder presentar un resultado de búsqueda más rápido. Así que ahí algunas cosas como básicas, usar alguna herramienta para comprimir las imágenes, o sea que haya buena relación entre el tamaño y la calidad de las imágenes. Obviamente la idea no es que se vean pixeladas ni mucho menos,
y hay herramientas como TinyPNG, pero hay muchas otras que te permiten cargar esos archivos de imágenes y recibir, poder descargar ese mismo archivo con una calidad buena, pero mucho menos peso. Y algunas cosas que también están buenas, que el nombre del archivo tenga también keywords, o al menos una keyword principal, y hay una etiqueta, que es la etiqueta alt, que es el texto alternativo, que está bueno que la usemos. De hecho les diría, es clave que la usemos, y que la usemos bien, y que incluya una descripción de esa imagen. Y esto está relacionado con lo que les contaba hace un ratito sobre accesibilidad también. Si una persona, esto es importante no solo para SEO, insisto, porque es la forma en la que Google va a saber qué es lo que tiene esa landing o esa pieza adentro de manera rápida, sino que también si un usuario o una usuaria con algún tipo de discapacidad navega esa página con un lector de pantalla, puede entender lo que dicen o lo que representan esas imágenes. Entonces, acá vemos, por ejemplo, podría decir código QR, pero es mejorable. Podría decir también cartel con código QR, y eso es mejorable. Y una posible propuesta ahí para tratar de acercarnos a algo bien asertivo es soporte de plástico con código QR de Mercado Pago, ¿no? Eso empieza como a describir un poquito mejor de qué se trata esa imagen. Bueno, sigo yo con el siguiente punto que trajimos, que tiene que ver con las etiquetas de título y subtítulo. Entonces, el HTML tiene algunas etiquetas como H1 y H2 que significan, o sea, que permiten que Google sepa qué es el título, qué es el subtítulo, y eso lo estructuramos desde el lado del HTML, pero por otro lado, visualmente es importante también que el usuario sepa esta diferencia. ¿Qué es el título? ¿Qué es el subtítulo? ¿Qué es el contenido? La descripción del contenido, y que eso jerárquicamente sea visible y claro a estos usuarios. Entonces, bueno, el H1 es el título, la página solamente tiene un título, y este título es el contenido más visible, más importante, lo que queremos que el usuario se lleve. Y bueno, este H1 tiene que describir lo que el usuario va a encontrar ahí. Y bueno, es importante que no sea tan grande, que tenga ahí entre 20, 70 caracteres, que tenga una estructura corta para que el usuario se lleve lo que necesita de esta pantalla, entienda, se puede ahí encontrar lo que necesita o no. Y bueno, a partir de ahí tenemos también los H2, que son como los subtítulos, donde damos más información para los usuarios, pero donde también construimos esta jerarquía de información. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el segundo más importante? Como trajo Saba, que podemos ayudar al usuario a hacer esta lectura en F, hacer este escaneo de la pantalla, que eso sea realmente sencillo. Bueno, por otro lado también estas etiquetas ayudan a accesibilidad, ayudan a que los lectores de pantalla sepan qué es el título, qué es el subtítulo, cuál es la orden, la jerarquía donde deben leer estas pantallas. Es como un cambio súper sencillo, pero que nos trae resultados desde el lado de Google, de SEO, pero también desde el lado de cómo el usuario va a escanear, va a entender el contenido que estamos trayendo. Bueno, el tip 6 que traemos tiene que ver con linkear contenidos. Entonces, bueno, tenemos un sitio que tiene un montón de contenidos, y estos contenidos pueden ayudar al usuario. Podemos dar más información a los usuarios. Entonces, estos links internos que podemos dar son súper importantes para tanto direccionar el usuario para que sepa lo que necesita, como también para SEO, para que otras páginas que tenemos con buen SEO puedan estar conectadas y relacionadas. Acá, las dos cosas que son súper importantes es linkear solamente si eso es realmente útil a los usuarios, si va a traer más información que sea relevante,
Y bueno, que estos links sean autoexplicativos, o sea, que podamos, a partir de lo que destacamos, realmente llevar este usuario a la información que va a encontrar. Entonces, hacer este spoiler y dar la información más importante en la próxima pantalla, que eso esté conectado realmente. Y bueno, por último, el tip 7 que dejamos es, bueno, cada detalle del contenido es importante. Y nuestros contenidos necesitan, lo que mostramos, lo que ofrecemos a los usuarios necesita ser súper claro, relevante, y eso va a ser tanto lo que nos va a posicionar bien desde el lado de SEO, desde el lado de Google, pero también va a generar esta satisfacción de las personas al entrar en nuestros sitios, nuestras pantallas. Entonces acá, bueno, el usuario solamente va a leer 20% de la pantalla, el promedio, va a hacer este escaneo de las informaciones. Entonces, que ayudemos a direccionar hacia dónde este usuario debe escanear. Y eso, y utilizar visualmente elementos como bold nos ayuda a destacar estas ideas principales, cuidar para que el texto que resaltamos realmente ayude a este usuario a lo largo de su lectura. Bueno, por otro lado, la gente no lee, entonces debemos también cuidar para economizar en las palabras, o sea, tratar de dar la mayor claridad posible con la menor cantidad de palabras que podemos utilizar. Como tener un bloque gigantesco de contenido es algo que ya sabemos que dificulta la lectura, dificulta esta escaneabilidad de las pantallas. Entonces, bueno, dejo un ejemplo acá para que vayamos construyendo qué significa eso de economizar palabras. Acá, por ejemplo, tenemos un título, sería un H1, la primera información que la persona va a encontrar cuando entrar en nuestra landing, en nuestro sitio. Bueno, a partir de ahora tendrás la opción de cobrar tus ventas con código QR de manera fácil y ágil con Mercado Pago. ¿Qué les parece este título? ¿Creen que como hay oportunidades de mejora, quizá está demasiado largo, podemos simplificar un poco algunas cosas? Acá vemos como un contenido de 22 palabras y podemos mejorarlo. Entonces, si simplificamos este contenido, ahora podéis cobrar con código QR sin vueltas y sin efectivo. Conseguimos ahí traer 11 palabras, somos objetivos, simplificamos mucho el mensaje que queremos que el usuario se lleve y facilitamos este proceso de lectura también. Entonces, este cuidado con cada detalle, pensar realmente el objetivo y cómo podemos hacer con que el usuario lleve este mensaje que queremos pasar de manera sencilla, trayendo los keywords necesarios para que Google sepa lo que necesita lo que el usuario está buscando para que nos pueda encontrar, pero por otro lado, para que el usuario de manera muy rápida sepa el mensaje, sepa lo que está buscando. Perdón el sonido que justo empezaron una reforma acá arriba, así que, bueno. Y bueno, eso es todo. Nos gustaría mucho de agradecer a todos y todas por la participación, por el tiempo, también al equipo de Punto Rojo y el equipo de Mercado Pago que nos ayudó a estructurar, trajo feedbacks y todo eso. Muchísimas gracias, gente. Muchísimas gracias, Cami, muchísimas gracias, Lean. Qué importante poder repasar todos estos contenidos, poder verlo en la práctica, ¿no? Para llevarnos algunas recomendaciones de cómo está bien trabajarlo. Y obviamente tenemos algunas consultas que nos fueron dejando en el chat, así que con Juli vamos a estar leyéndoselas. Max nos pregunta, ¿qué herramienta permite evaluar un mapa de calor? Sé que fueron dejando algunas recomendaciones algunas otras personas en el chat, pero ¿cuáles trabajan ustedes y cuáles nos recomiendan usar? Sí, ahí creo que mencionaron Hotjar, está perfecto. Nosotros usamos bastante Hotjar, así que me parece que está buena la recomendación. Bien, buenísimo. Juli, ¿tenés la Perfecto. segunda pregunta Vamos. por ahí? Sí, tenemos la segunda pregunta por acá. Es de Andrea Glickman, que preguntaba, ahora es como que se usa una letra F, ¿no? También referido a esto de los mapas de calor. Sí.
un poco retomando eso que les contábamos hace un ratito, el patrón de lectura hoy es, o sigue siendo desde hace unos años, bastante el de la letra F, e inclusive hay algunos estudios que tratan de demostrar que eso mismo lo estamos empezando a hacer en el papel. Que antes eran como dos mundos separados, ¿no? Leíamos de una manera en papel, empezamos a leer de otra manera en pantalla, y a partir de leer tanto en pantalla, pues la realidad es que estamos todo el día leyendo en pantalla, nuestros celulares, las compus, la tele, eso mismo se empieza a trasladar al papel, así que inclusive en papel, cada vez más les diría que tendemos a leer con menos foco en toda la línea y con una acción más de escaneo y no tanto de atención en cada palabra. Bien, bien, perfecto. Tomás nos consulta, ¿hay alguna plantilla que nos recomiendan para trabajar lo que es UX o simplemente armar nuestro contenido en este formato de F que veníamos mencionando? Sí, a ver, no sé plantillas específicamente porque es como bastante amplio, depende de lo que, no sé si hablan de plantillas de tiendas online, por ejemplo, cosas así. Sé que la mayoría de las plantillas de, no sé, Mercado Shops, Tienda Nube, Shopify, no sé, la mayoría de esas, por ejemplo, pensando en tiendas online, están optimizadas ya eh, para SEO, por lo menos tienen como todo el seteo básico y uno después puede personalizar sobre eso. Y después entiendo que hay un montón de plantillas que se pueden buscar y usar para crear páginas o codeos sencillos que tienen bastante identificados, digamos, todos los atributos, todas las etiquetas que hay que ir completando y hasta tienen como recomendaciones de cómo hacerlo, etc. Bien, buenísimo. Irene preguntaba, afirmaba, decía, en el fondo se trata de cambiar el mindset de las personas que trabajan con SEO, ¿no? Mismas prácticas con otro fin, foco en objetivos de negocio, más foco en las personas. Sí. Sí. Sobre eso es como un desafío grande que tiene como mucha relación con el trabajo que hacemos en UX, que es equilibrar un poco todos los puntos. Tenemos que tener el enfoque en las personas, el enfoque en el negocio y también en la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos generando los trade-offs necesarios, pero también equilibrando para que veamos todos los puntos y pongamos todos los puntos en la mesa, sepamos dónde y qué priorizar, porque efectivamente los 3 puntos son súper importantes. Tenemos que mirar el negocio, porque sin él la compañía, nuestros objetivos no existen. Tenemos que mirar las personas porque son quienes usan nuestras soluciones. Entonces, y también la tecnología, que es lo que nos permite llegar hacia las personas. Entonces, tener estas 3 miradas, ponerlas en la mesa, siempre que posible de manera colaborativa, ayuda muchísimo. Bien, bien, buenísimo. Y un poco relacionado a esto, Nicolás nos consulta, ¿cómo gestionar la evangelización del UX en equipos que quizás no están tan relacionados al área? Ahí voy yo, Cami, pero nada, sumás si Dale. querés. Nada, creo que es un aprendizaje de todos, porque creo que por un lado hay que evangelizar sobre UX, pero también, no sé, los equipos de SEO tienen que evangelizar sobre SEO, o sea, creo que es como tratar de encontrar el punto en el cual todos entendemos que el aporte de una disciplina o de una especialidad termina enriqueciendo el trabajo global, con lo cual, por lo menos la experiencia que tenemos de Mercado Pago, Todos entrenos. los últimos tiempos, es súper positiva. Es súper positiva porque logramos generar esa fluidez y esa colaboración para que, digamos, esté todos los detalles cuidados a partir de un foco en el usuario. Creo que lo más importante es, y eso excede a equipos de UX, de SEO, de atención al cliente, de producto, de lo que fuera, creo que en el fondo es pensar que todo lo que hacemos tiene que ser user-centric. Después, digamos, la especialidad de cada uno y de cada persona aportará desde ese costado, pero si el foco es user-centric,
creo que gran parte del camino está solucionado, ¿no? Sí, sí. Bien, y después por último Pablo nos decía, bloques de texto, contenido en categorías, subcategorías del e-commerce. Pensando en los crawlers, ¿sí o no? Ahí les doy mi punto de vista. Creo que lo más importante es que la arquitectura de información del e-commerce esté bien planteada. O sea, que haya buen uso del H1, H2, H3 y en adelante, y que eso permita una navegación lógica del e-commerce. Después, si dentro de esas subcategorías, de categorías y subcategorías, hay bloques de texto de contenido, creo que puede ayudar mientras cumpla con los mismos requisitos, ¿no? Que sea relevante, que esté enfocado en comunicar algo concreto. Y también entiendo que eso va a depender del foco de cada e-commerce, ¿no? Cuánto nivel de detalle eh, o de explicación o de descripción requieren esos productos en particular. Pero les diría que antes que eso yo me preguntaría si las categorías y las subcategorías están bien pensadas y responden, digamos, a una arquitectura lógica, ¿no? Si hay categorías principales que contienen a subcategorías relacionadas y generan una navegación lógica y con foco en que sea usable. Bien, bien, buenísimo. Le respondemos a Ángeles, que nos preguntó si íbamos a estar compartiendo la charla. Les vamos a estar compartiendo la grabación de la charla para que puedan repasarlo. Y tenemos una última pregunta antes de pasar a la presentación de Cami, que Leandro nos dice: ¿qué herramientas utilizan y qué técnicas para analizar los datos? Herramientas, creo que en principio, bueno, hablamos de Hotjar ya, y después Analytics, y después también, como les contábamos hace un ratito, al ser equipos de UX que incluyen diferentes disciplinas, trabajamos mucho con research. Entonces una forma de evaluar, digamos, datos más quali es incluir, por ejemplo, algún formulario o algún campo para que los usuarios y las personas dejen feedback. Pero no tenemos tampoco una herramienta con la que nos casemos, digamos. Creo que hay un kit de herramientas y lo vamos usando a medida que lo necesitamos, en función de si es más quanti o más quali lo que queremos profundizar. Bien. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Leandro, muchísimas gracias, Cami. Súper contentos desde Punto Rojo de portarnos acá, y un poco lo que decimos siempre es gracias por dar su tiempo para esto, ¿no? Porque obviamente los chicos están haciendo esto totalmente de forma gratuita y están compartiendo sus conocimientos para que la industria siga creciendo y, como hablamos antes, para seguir evangelizando sobre la importancia que tiene trabajar estas diferentes estrategias de marketing. Así que muchísimas gracias por todo. Sé que algunas preguntas quizás quedaron un poco colgadas, pero no quiero demorarlos con el tiempo, así que tienen los contactos de los chicos para escribirles, para seguirlos y para ver cómo siguen trabajando todo lo que es UX, que va cambiando día a día. Todo lo que es marketing digital hoy en día va modificándose constantemente, así que muchísimas gracias por estar hoy. Y ahora sí, vamos a estar siguiendo con la charla de Cami Scarpino. Vamos a estar centrándonos un poco más en lo que es SEO, así que Cami, ¿estás por ahí para arrancar? Acá estoy. Muy buenos días para todos. Gracias, Jimé, por la introducción, por la presentación, y gracias a todos los que están participando. Para mí es un placer. Perfecto, ahí ya estamos compartiendo la presentación. Bueno, como les adelantó un poquito Jimé, saben que en Punto Rojo somos fans del SEO, así que nuestra charla va a estar súper orientada al SEO. Avanzando, en primer término vamos a repasar en esta charla la importancia de lo que es Google, el contenido SEO dentro de lo que es Google y la injerencia que este tiene, también la importancia que tiene la experiencia del usuario en todo este camino, la importancia también de entender qué es el Customer Journey y por qué tiene que interesarnos y por qué tiene que importarnos al momento de potenciar nuestras ventas. En consiguiente, esto también tratar de entender cuáles son las situaciones de búsqueda de nuestros usuarios, de nuestros potenciales clientes, y cómo podemos satisfacerlos en el camino de SEO, y también entender un poco cómo trabajar las estructuras de contenido SEO-friendly. Primero, y para comenzar, es súper importante, continuando, entender por qué es importante formar parte de Google y por qué es importante posicionarnos en Internet, sobre todo cuando hablamos de potenciar nuestras ventas para una determinada marca.
Como sabemos, Google es el principal motor de búsqueda a nivel mundial y específicamente en Latinoamérica, casi el 98% de las búsquedas que se hacen sobre un determinado producto o servicio se hacen en Google. En consiguiente a este dato, es súper importante entender que si nosotros como marca queremos vender un producto o un servicio, es súper importante estar en Internet porque los números así lo marcan. Este año, por ejemplo, en Argentina se llevó a cabo lo que fue el e-commerce Go National, que es un evento que organiza la Cámara de Comercio Argentino, electrónico, en donde el presidente Alberto Calvo mencionaba estos datos que son súper importantes y que quiero compartir con ustedes. En primer término, sabemos que el año pasado nos vimos afectados por una pandemia mundial, la cual indirectamente afectó lo que es la economía y por supuesto la forma de vender y comercializar productos y servicios. De forma anterior a la pandemia, solamente se estima que dentro de Argentina el 15% de la población consumía productos y servicios a través de lo que son las plataformas de Internet. Este número después de la pandemia tuvo un vuelco impresionante y aumentó al 40% sostenido en el tiempo durante la pandemia y de forma posterior. Entonces sabemos que si queremos vender nuestros productos y potenciar nuestra marca tenemos que estar en Internet. ¿Qué mejor forma de hacerlo que dentro de Google? ¿Y qué mejor forma de posicionarnos dentro de Google que haciendo SEO? Como ya comentó Cami en la charla anterior, es súper importante que si bien nosotros queremos vender nuestros productos por Internet y queremos hacerlo por supuesto dentro de nuestro tan amado Google, nuestro buscador favorito, es importante que tengamos visibilidad, porque de nada sirve tener una página que esté súper buena, pero que nadie encuentra. Ahora sí, avanzando, tratemos de entender un poco cómo funciona Google y qué incidencia tiene el contenido que nosotros mostramos dentro de Google. Sabemos de que Google trabaja con Googlebot, que es este robot que rastrea las diferentes páginas web accesibles a fin de ver el contenido, clasificarlo e indexarlo. Ahora bien, entendemos de que Google está súper enfocado en brindarle a los usuarios la mejor experiencia posible. Entonces, si nosotros como marca alineamos nuestro dominio a ese mismo objetivo, es decir, tratar de darle al usuario la mejor experiencia cuando entra a nuestra página, por supuesto que los algoritmos de Google, al momento en que crawlee nuestro sitio, nos va a beneficiar posicionándonos. ¿Esto qué quiere decir? Que los dominios que se preocupen y trabajen en ofrecer contenido relevante, que sean informativo y que también ofrezca calidad al usuario, que aporte un valor agregado, van a ganar mayor visibilidad dentro de Google. Ahora si avanzamos, perfecto, también es importante entender, como ya también anticipó Cami y Lean en la charla anterior, que no todo es solo sobre contenido. Si bien sabemos que el contenido SEO-friendly es un pilar súper importante para posicionarnos dentro de los buscadores, de hecho el equipo anterior mencionaba que es el rey o la reina dentro del mundo SEO, también es súper importante entender de que para que un contenido sea relevante, útil e interesante, tiene que responder a una intención de búsqueda en concreto. Ahora bien, si bien más adelante vamos a ver cómo podemos hacer contenido SEO-friendly que sea relevante, útil, y entender un poco a qué nos referimos con las intenciones de búsqueda, también es importante pensar el SEO por fuera del contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que no es exclusivamente una relación de posicionamiento-contenido, sino que tiene que ver que posicionarnos va a trascender el contenido SEO. Es decir, es súper importante que al momento de postear nuestra página web le ofrezcamos al usuario una buena experiencia de navegabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que ofrecer un contenido que tenga carga rápida, que sea accesible y que sea deseable. Para ello vamos a hablar y vamos a trascender un poco el contenido SEO, avanzando a otros 3 puntos que tienen que ver sobre cómo nosotros podemos posicionar nuestro sitio independientemente al contenido. Nosotros creemos dentro de Punto Rojo que hay 3 patas esenciales que tienen que ver con una campaña SEO que quiere potenciar las ventas de un e-commerce. En primer término tenemos que hablar de todo lo que se trabaja a nivel on-site técnico, es decir, dentro del sitio. Estos son los aspectos que están asociados directamente a lo que es la experiencia del usuario, a modificar lo que es el código de la página, la estructura, es decir, tratar de entender cómo está organizada la arquitectura web a fin de que el usuario tenga una buena experiencia dentro de nuestro sitio, y a fin también de que el bot de Google cuando crawlee nuestro sitio pueda llegar a entenderlo a fin de posicionarlo con mejor facilidad. Todos estos puntos que trabajemos técnicamente dentro de nuestro sitio van a facilitar no solo la lectura de Google, sino también lo que es la experiencia del usuario dentro de nuestro dominio. En consiguiente a este punto, también es súper importante poner foco en el contenido, que sabemos que es nuestro rey del SEO.
En este sentido, creemos que es súper importante que alineemos el contenido del sitio no solo acorde a las búsquedas que tienen nuestros clientes o nuestros potenciales clientes, sino también a lo que es la estructura SEO-friendly que más adelante vamos a ir viendo. Y por otro lado, una pata muy importante de lo que es una estrategia SEO que tampoco queremos dejar de mencionar es lo que pasa fuera de nuestro sitio. Y con esto nos referimos a las estrategias de link building. Es decir, no solo potenciar nuestro sitio desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de mejorar el sitio para trabajar en pos a una buena experiencia del usuario, y también ofrecer contenido que sea relevante, de calidad, que muestre y refleje correctamente lo que son nuestros productos y nuestros servicios, sino también es importante que aprovechemos nuestra marca a fin de generar autoridad. ¿Esto cómo se puede realizar en lo que es el mundo dentro de Google? A través de contenido, a través de generar contenido que esté publicado fuera de lo que es nuestro sitio, contenido que esté publicado fuera de lo que es nuestro dominio, pero sí por supuesto que tenga un interlinking, que tenga una intervinculación con nuestro sitio, a fin de que un usuario pueda recibir información externa, pero de alguna u otra forma siempre pueda llegar y siempre pueda volver a nuestro sitio, que es nuestro objetivo. Continuando con este punto, es súper importante que nos focalicemos en entender cómo podemos potenciar las ventas con contenido SEO. Como ya venimos hablando, el contenido es el rey dentro de una estrategia SEO, pero para que este sea eficaz es importante que el contenido entienda cómo suplir la necesidad informativa que tiene el usuario en cada momento del Customer Journey. Para eso podemos entender y segmentar que el usuario, al momento de comprar o de contratar un determinado servicio, va a pasar por 3 instancias que son súper importantes. La primera de ellas es la preconversión. Esta primera instancia es donde el usuario realiza búsquedas informativas antes de adquirir un producto o un servicio, es decir, está tratando de entender y recopilar información sobre una determinada necesidad. Luego pasamos a la segunda etapa, que es la etapa propiamente de la conversión. En esta instancia hablamos cuando el usuario ya tiene una intención de adquirir el producto, es decir, casi que está con la tarjeta en la mano, y vuelca esa necesidad de compra en información muchísimo más concreta. Una vez que realiza la compra de un determinado producto y servicio, el usuario pasa a una tercera instancia, que es la de postconversión. Esta instancia es súper enriquecedora para nosotros como marca porque nos permite, una vez que logramos adquirir un nuevo cliente, fidelizarlo. Los usuarios, una vez que hacen la compra de un producto o servicio, siguen buscando información de forma posterior porque necesitan seguir entendiendo, por ejemplo, qué productos complementarios o qué servicios complementarios pueden seguir enriqueciendo una compra que ya realizó, o también, por ejemplo, recibir información postventa, es decir, búsqueda sobre usos de un determinado producto, sobre las condiciones de envío, o entender quizás en qué estado está una determinada compra. Ahora, para entender un poco de forma ejemplificada cómo es el Customer Journey específicamente en materia de contenidos, vamos a ver un ejemplo de qué tipo de contenidos le podemos ofrecer a un usuario en cada etapa del Customer Journey. Si hablamos de preconversión, por ejemplo en lo que es la compra de una zapatilla, podemos entender que los primeros contenidos van a ser de carácter sumamente informativos, es decir, una persona necesita entender, por ejemplo, cómo puede elegir unas zapatillas para correr. Aquí le podemos brindar información sobre qué calzado es el más adecuado para, por ejemplo, correr en la intemperie o correr dentro de lo que es un gimnasio. Si hablamos de correr en la intemperie, qué zapatilla es más adecuada, ya sea para correr en la ciudad o quizás correr en la montaña. También, ¿cuál es el calzado más adecuado en relación a las distancias de corrida que hace ese deportista? Es decir, tratar de brindarle toda la información para guiarlo hacia un producto determinado. Luego, en la segunda etapa, una vez que el usuario comprende cuál es el producto y ya tiene una orientación específica, vamos a ver que la búsqueda va a modificarse en la instancia de conversión. Aquí el usuario va a tratar de entender información sobre un modelo en particular o sobre un servicio en particular. Siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de las zapatillas, aquí ya vemos que un contenido de conversión puede ser específicamente una consulta sobre el precio de zapatillas Adidas Ultraboost 20. Acá, como vemos, el usuario ya entendió qué zapatillas necesita para correr según sus necesidades, y aquí está buscando información específica sobre un determinado producto que busca suplir su necesidad como deportista. Luego, aquí entendiendo que en esta instancia nosotros ya suplimos
la etapa de preconversión y ya suprimos la etapa de conversión, y aquí el usuario ya realiza lo que es la compra, viene la instancia de lo que es la postconversión, es decir, esta información suplementaria que el usuario sigue necesitando para suplir sus intereses. En este punto podemos ofrecer contenido del estilo cómo limpiar mis zapatillas de running, es decir, cómo cuidar y mantener en excelentes condiciones un producto que nuestro cliente ya adquirió, o por ejemplo también suplir con información de cada cuánto debo cambiar mis zapatillas de correr, es decir, la viabilidad del producto en el tiempo. En consiguiente a este punto, es súper importante que nosotros, ahora que entendemos cuáles son las instancias del Customer Journey, qué tipo de contenidos podemos ofrecerles a nuestros usuarios según la instancia en donde ese cliente esté, o nuestro potencial cliente esté, es importante determinar dónde están las oportunidades de contenido para que podamos potenciar nuestras ventas. Y aquí llega nuestro famoso Keyword Research, es decir, hablamos sobre la investigación de las palabras claves. Nuestras keywords, que son súper importantes en el mundo SEO, son las palabras claves que el usuario utiliza para expresar su necesidad de búsqueda en cada instancia del Customer Journey. Y el research sabemos que es la investigación, es decir, nuestro entendimiento sobre cómo las personas buscan esos términos para luego utilizarnos en nuestros contenidos. Y aquí quiero hacer una aclaración súper importante. Si podemos detectar las keywords que nuestros potenciales clientes o clientes ya fidelizados buscan, y las incorporamos en nuestro contenido de una forma SEO-friendly, de una forma optimizada, vamos a lograr que Google las detecte como relevantes y va a posicionar nuestro sitio entre los primeros resultados orgánicos. Por eso es súper importante que en cada contenido que nosotros trabajemos, tanto dentro como fuera del sitio, podamos incluir estos términos de búsqueda. Ahora veamos un poco, cuando hablamos de keyword, de qué estamos mencionando. Sabemos que las palabras claves, lo que son las keywords, se pueden dividir en tres grandes grupos: las short, las middle tail y las long tails. Aquí en el gráfico, cuando podemos ver que una palabra short tail representa quizás, hablando en la industria de lo que es la indumentaria, podemos poner como ejemplo el término jeans. La palabra jeans habla sobre un producto en específico, que si bien va a ser un término que tenga un alto volumen de búsqueda, nos va a proporcionar una baja conversión si nosotros incluimos esta keyword en nuestro contenido. ¿Por qué? Porque va a haber muchas marcas, va a haber muchos dominios que estén utilizando esta palabra, porque es muy englobadora, tiene un alto volumen de tráfico, y quizás va a ser muy difícil poder convertirla. En cambio, cuando nosotros nos vamos volviendo más específicos en entender cuál es la intención del usuario sobre un determinado producto, sobre un determinado servicio, podemos entender de que la tasa de conversión va a ser mucho más alta, aunque el volumen de tráfico que esa keyword nos pueda priorizar sea menor en relación a una short tail. Por ejemplo, un alto volumen de tráfico nos puede proveer la palabra jean, pero si vemos que vamos avanzando en una consulta más específica, como puede ser jean oscuro de mujer, hasta quizás convertirlo en una búsqueda súper específica, jean negro tiro alto con bordado en color, podemos ver que este término nos va a proveer un alto nivel de conversión, porque quizás no hay muchas marcas que estén apuntando a esta keyword en específica. Ahora bien, ¿qué keywords nos conviene y qué términos nos conviene utilizar en nuestros contenidos? Bueno, en primer término siempre recomendamos incluir como keywords principales los que son las búsquedas más específicas, que nos va a permitir un alto nivel de conversión. En esto nos referimos frente a las keywords long tail y middle tail. Y por último, apuntar como keywords suplementarias y por supuesto seguir completando nuestro contenido con lo que son las short tails, es decir, palabras que van a tener un alto volumen de tráfico, pero quizás nos proporcionen una tasa baja de conversión en nuestros contenidos. Ahora bien, ¿qué herramientas nos sirven para investigar qué palabras posicionan nuestro sitio, para entender qué keywords están en tendencia en lo que es Google, por ejemplo, o también para realizar lo que es una investigación de nuestra competencia mediante un Content Gap? Bueno, estas son algunas de las herramientas que les van a servir para realizar un Keyword Research dentro de lo que es su e-commerce. Estamos hablando de lo que son las herramientas de Google Ads, Google Search Console, Google Trends, SEMrush, etcétera, Answer the Public, es decir, cualquiera de estas herramientas nos va a permitir tener una visión general de términos específicos y también segmentarlos para luego utilizarlos en nuestros contenidos. Ahora bien, si bien ya entendimos
por qué es importante estar dentro de Google, por qué es importante que nuestro sitio esté dentro de Internet para potenciar nuestras ventas, cómo hay que entender el usuario dentro de la instancia del Customer Journey, cómo suplirlo, por qué es importante determinar las keywords y realizar una investigación sobre estas palabras claves para potenciar nuestros contenidos. Vamos a hablar ahora sobre qué contenidos específicamente pueden potenciar nuestras ventas, ya sea publicados dentro del sitio o fuera de nuestro dominio. En primer término, podemos hablar sobre los contenidos de la home y las notas de categorías. Estos contenidos son súper importantes, no solo porque Google le da relevancia al momento de crawlear el sitio y de ir analizando las categorías, sino porque también este contenido le va a anticipar y le va a englobar a nuestro usuario qué tipo de información va a encontrar en cada segmento. Asimismo, es súper importante, sobre todo cuando hablamos de vender un producto o de ofrecer un determinado servicio, enfocar un buen nivel de contenido en lo que son las fichas de producto. Recordamos que cuando nosotros estamos hablando de una experiencia de e-commerce, vamos a suplir la instancia en la que una persona se acerca, por ejemplo, a un local físico. Y con esto nos referimos a que una ficha de producto tiene que tener la capacidad, de forma resumida, de ofrecerle toda la información que una persona recibe cuando entra a un comercio. Por ejemplo, cuando una persona va a comprar unas zapatillas en un local físico, en una tienda física, va a recibir información por parte del vendedor, en materia de especificaciones de cómo es el producto, en materia de promociones que puede adquirir a nivel económico para comprar ese determinado producto. También va a recibir información sensorial, es decir, va a recibir información tocando el producto, mirándolo, sintiendo la textura. Entonces, las fichas de producto tienen que ser súper enriquecedoras a fin de suplir toda esa información a través de un contenido digital. Otro elemento que nos sirve mucho, sobre todo para la etapa de preconversión, son los artículos de blog, es decir, brindar muchísima información al usuario para que pueda entender de cuál es la necesidad que tiene, brindarle información para orientarlo hacia un determinado producto según su necesidad. Otro contenido que no puede faltar en nuestros sitios son las FAQs, es decir, las preguntas frecuentes, ya sean las mismas para complementar una ficha de producto en materia de garantías, en materia de información complementaria a la compra, también para lo que es la postconversión, es decir, preguntas frecuentes del estilo: ¿cuándo me llega mi producto? ¿Qué sucede si llega fallado? ¿Cómo es la política de cambio directo? En simultáneo, este contenido también no podemos dejar de lado lo que son los artículos de autoridad. Estos no solo se trabajan dentro de lo que es el dominio, sino fuera, en lo que es la campaña de interlinking. Y con esto nos referimos a artículos que tengan una voz autorizada. La misma puede ser de una persona relevante en el ambiente de venta del producto. La misma también puede estar referida quizás a algún organismo, como puede ser el ANMAT, que emite una valoración sobre un determinado producto y servicio. Es decir, toda aquella información que le da autoridad y relevancia a nuestro producto. Y por último, y no menos importante, para potenciar una venta no podemos dejar de lado lo que son las reseñas, es decir, todas las experiencias que otros clientes tuvieron en relación a nuestro producto y servicio, porque pueden también servir de guía al momento de un nuevo cliente que quiera realizar una compra. Ahora bien, si bien todos estos contenidos pueden potenciar nuestras ventas, recordemos que no es suficiente que solamente estén bien escritos según las normas gramaticales. Recordemos que si todos estos contenidos no cumplen con una estructura SEO, por más de que tengan una ortografía excelente, jamás se van a posicionar dentro de Google. Entonces, por eso aquí es importante pasar a hablar un poco sobre cómo los contenidos pueden ser estructurados de una forma SEO-friendly. En primer término, es súper importante que tengan un title optimizado para SEO. Con esto nos referimos a que debe incluir la keyword principal que hayamos seleccionado específicamente para ese contenido. Asimismo, recomendamos que el mismo sea breve y conciso. Con esto nos referimos a que un title por lo general no debe superar lo que son los 70, 80 caracteres de longitud. Y en simultáneo también recomendamos que la keyword principal pueda estar colocada lo más a la izquierda posible para que el bot lo crawlee de una forma mucho mejor. En simultáneo a esto tampoco podemos descuidar la experiencia del usuario y tampoco podemos descuidar que tenemos que resguardar continuamente y mantener el interés que tiene un determinado usuario o potencial cliente en relación a nuestro contenido. Y por eso siempre recomendamos los títulos how to, porque suelen captar la atención del lector rápidamente. Es decir, cómo realizar tal receta de cocina, cómo utilizar, por ejemplo, una determinada cafetera. Esos son títulos que siempre despiertan la curiosidad del usuario y lo van a invitar a leer dentro del contenido. Por otro lado, al momento de redactar
un contenido SEO-friendly, no podemos dejar de lado lo que es la meta description. Este es un fragmento que por lo general es invisible dentro del contenido del sitio, pero los motores de búsqueda lo detectan y lo van a indexar y de hecho le dan mucha importancia. Específicamente la de meta description no debe superar los 155 caracteres. También recomendamos que incluya la keyword principal ubicada lo más a la izquierda posible, y también recomendamos incluir en lo que es la meta description, en este segmento de texto, lo que es información súper valiosa de calidad, y aquí que siga fomentando lo que es la curiosidad del usuario para que haga clic en nuestro contenido y siga leyendo mucho más el artículo que a nosotros nos interesa posicionar. Por otro lado, y como ya mencionamos, un artículo SEO-friendly no puede dejar de lado la inclusión de lo que son nuestras keywords, es decir, es súper importante que cuando nosotros hagamos nuestro keyword research, podamos segmentar qué keywords principales vamos a incluir en un determinado contenido, cuáles son las secundarias y las incluyamos en el texto. ¿De qué forma? Bueno, siempre se recomiendan que las keywords principales, como ya venimos mencionando, estén colocadas en lo que es el title, la meta description, por lo general también en la introducción del texto, y luego lo que son las keywords secundarias estén incorporadas tanto en los encabezados, en los subtítulos H2, como también en el cuerpo del texto. Y aquí hay un punto súper importante a tener en cuenta, y que si bien es súper recomendable incluir keywords, tenemos que hacerlo de una forma prudente. Con esto nos referimos a que no porque coloquemos 20, 30 o 50 veces una keyword, significa que nos vamos a posicionar. Por el contrario, de hecho Google puede detectar un contenido como spam si existe un abuso de este recurso. Ahora bien, ¿existe algún número que nosotros podamos determinar de cuántas veces debemos mencionar una keyword para que un contenido se posicione? La respuesta es no. Tenemos que incluirlo en los encabezados, en las meta description y en el cuerpo del texto de una forma prudente en relación a la longitud del texto. Se estima que mencionarlo entre un 15 y un 20% en el texto en relación a su longitud ya es más que suficiente. Asimismo, también es súper importante, ya sea que trabajemos contenidos dentro del sitio como fuera, no dejar de ejercer la práctica de interlinking. Y con esto nos referimos a que es súper importante incluir enlaces a fin de que el usuario siga navegando dentro de nuestra página, o por ejemplo si estamos hablando de que publicamos un artículo en un medio, que ese contenido tenga un redireccionamiento hacia nuestro sitio para que el usuario pueda encontrar quizás la información o el producto dentro de nuestro dominio que está buscando. Y por último, y no menos importante, como sabemos, es esencial jerarquizar el contenido, no solo para darle una estructura a la información de cara al usuario, sino también para que Google pueda entenderlo y pueda crawlearlo de una forma mucho más sencilla. Y para eso, como siempre, como ya venimos mencionando, recomendamos estructurar los contenidos con los headings, ya sean H1, H2 y H3 y H4. Y con esto nos referimos a los títulos y a los subtítulos que incluimos dentro del texto. Y para resumir y para ver un poco la importancia del SEO en números, no olvidemos que los 4 principales resultados orgánicos que vemos en el SERP de Google obtienen el 60% del tráfico. Y con esto nos referimos a que vamos a conquistarlo. ¿Por qué? Porque es súper importante que nosotros nos posicionemos en los primeros puestos de Google, ya sea trabajando los contenidos SEO, ya sea mejorando nuestra experiencia de usuario, ya sea potenciando nuestro sitio en un nivel técnico, porque tenemos que tener en cuenta este número, que los 4 resultados orgánicos se van a llevar entre un 60 y un 67% del tráfico orgánico. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Cami, por toda la charla. Tenemos acá algunas preguntas que nos fueron dejando y saben que los que tengan más preguntas las pueden dejar por el chat. Tomás nos pregunta, en el tema de las keywords, las que nos recomendás agregar de nuestros clientes en la etapa post-conversión, ¿de dónde las podemos conseguir? Bien, como les comentaba y les dejé algunas herramientas, siempre podemos analizar lo que es Google Trend, podemos también utilizar Google Search Console. Eso nos va a dar un panorama general de qué keywords se están posicionando dentro de nuestro sitio. También nos permite entender sobre un determinado producto o servicio qué intención de búsqueda están teniendo los usuarios, y nosotros podemos hacer un macheo entre ambos estudios y allí definir en relación al volumen de búsqueda que tengan las determinadas keywords y en relación a la intención de búsqueda, cuáles son las que vamos a utilizar dentro del contenido. Bien, buenísimo, Cami. Ahí se agradece por todo el contenido.
Yo también quiero agradecerte por toda la charla, por toda la información y por toda esta teoría que vamos a poder aplicar en la práctica. Creo que hoy en día de las 2 charlas nos llevamos un montón de cosas para empezar a trabajar y empezar a ver qué resultados nos puede dar en nuestro sitio. Una vez más, gracias a Cami, gracias a Lean, gracias a Cami, nuestra Cami Punto Rojo, y a todos los que se sumaron a participar hoy. Les cuento que en estos días les va a estar llegando la grabación de las 2 charlas para que puedan repasarla, para que puedan empezar a trabajar todos estos puntos. Y como todas las ediciones anteriores, cualquier duda o consulta que tengan, saben que pueden hacerse a cualquiera de los chicos en sus redes sociales, que les fueron dejando los contactos. Así que, una vez más, gracias por sumarse, que terminen bien el día y esperamos verlos en el próximo encuentro de SEO y alguna estrategia de marketing.